Bien, buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo de cuando veas este vídeo. Estamos contentos de poder estar nuevamente con todos ustedes. Eh, vamos a, vamos a dar hoy una lección, la lección número 7. Posiblemente la vamos a tener que partir en dos para poder llegar a concluir algunas de las cosas importantes. Hoy vamos a hablar de la eternidad y de las dimensiones que la eternidad tiene. Pero para hablar de la eternidad y de sus distintas dimensiones, es muy importante eh, hablar de los distintos lugares espirituales que existen y saber en qué posición nos encontramos para poder realizar todo lo que venimos hablando hasta hoy, porque hemos hablado de adoradores porteros que realizan apertura. Hemos hablado de cantores que realizan apertura y también hemos hablado de músicos que realizan apertura. Por eso es muy importante saber desde qué posición nos encontramos espiritualmente, y para saber qué posición nos encontramos espiritualmente es importante conocerla. Si no, no nos costará mucho saber en qué lugar nos encontramos. Amén. Así como en qué lugar nos corresponde, por herencia, por heredad, de la parte del Señor. Vamos a leer algunos versículos que nos ayuden a aclarar un poquito con fundamento bíblico. De, eh, puede haber muchas opiniones, diferentes quizás tendencias, pero es importante que estemos centrados en el tema de la adoración para que ahí no nos desviemos. Amén. Vamos a leer Efesios capítulo 6, versículo 12. Dice la Escritura: porque no tenemos lucha contra carne, sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es importante entender que son regiones celestes. Amén. Si miramos Efesios capítulo 3, versículo 10, dice la Escritura: para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y a las potestades en los lugares celestiales. Di conmigo, lugares celestiales. Fíjate que en el otro versículo habla de lugares celestes y en este versículo habla de lugares celestiales, como si fueran diferentes. Hay quien no entiende que son diferentes, sin embargo vemos claramente que hay una gran diferencia, porque el lugar celeste es el lugar donde Satanás y todos los demonios, los ángeles caídos, habitan una vez su rebelión y fueron expulsados del lugar donde Dios habita. Lugares celeste es el lugar espiritual, ellos son espíritus y ellos tienen que habitar en una dimensión. El apóstol Pablo aquí lo está llamando que esa dimensión es los lugares celestes. Cuando habla en Efesios 3:10 de los lugares celestiales, está hablando de otro lugar espiritual. Quizás podemos decir que es un lugar, el cielo, un lugar que podemos llamar eternidad, o simplemente donde Dios habita y todos sus ángeles, toda la creación espiritual habitan en los lugares celestiales. La Biblia hace alusión a otra dimensión. Fíjate que si leemos 2 de Corintios capítulo 12, versículo 2, dice: yo conozco a un hombre en Cristo que hace 14 años. Si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé. Dios lo sabe, fue arrebatado al tercer cielo. Si está hablando del tercer cielo, entendemos que el tercer cielo podría bien ser el más alto, por lo tanto son los lugares celestiales donde Dios habita con toda la creación espiritual. Si hablamos de un segundo cielo, podemos aludir que es el lugar celeste donde habita Satanás y todos los ángeles caídos.
Pero para saber cuál es el primer cielo, vamos a tomar un versículo como Apocalipsis capítulo 5, versículo 3, donde dice: y ninguno, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, podría abrir el libro, ni aún mirarlo. Fíjate que está hablando como otra tercera dimensión. Está diciendo debajo de la tierra, en la tierra y por encima de la tierra. Es decir, que bien podemos entender el tercer cielo donde Dios habita, la tierra, cuando está diciendo en Apocalipsis, ni en la tierra se podía abrir el libro, el lugar donde habitamos los hombres, donde habita todo lo creado físicamente, y debajo de la tierra el segundo cielo, que es un lugar no material, es un lugar celeste donde habita Satanás y todos los ángeles caídos. Para entender bien cómo realizar apertura, tenemos que tener muy presente, aunque no nos vamos a centrar en hablar de esto, tenemos que tener muy presente que existen 3 dimensiones donde habitan distintas clases de la creación, valga la expresión. Amén. Donde habita el hombre, donde habitan los demonios y donde habita Dios y sus ángeles. Vamos a ver que es importante que para poder realizar apertura tenemos que saber desde qué posición oramos. Algo que a mí me llamó mucho la atención fue una vez una frase que leí en un libro donde decía que cuando oremos, no oremos desde la posición de condenado, sino que oremos desde la posición de la gracia. Es muy importante saber que tenemos una herencia, que somos hijos de Dios, y tenemos que saber en qué lugar nos sentimos, si nos sentimos en el primer cielo o nos sentimos en el cielo celestial donde habita Dios y sus ángeles, desde qué posición, entendiendo que Jesús hizo una apertura legal en la cruz del Calvario. Eso lo encontramos en Colosenses capítulo 2, versículos 13, 14 y 15. Dice: el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, que nos quitándola de en medio y clavándola en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Esto claramente nos muestra que nosotros, una vez venimos a Cristo, hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Por lo tanto, no pertenecemos los hijos de Dios al primer cielo, no pertenecemos los hijos de Dios al segundo cielo. Nuestra posición en Cristo está en el tercer cielo, donde habita Dios y sus ángeles. Ahora, es cierto que estamos viviendo en el primer cielo, pero que tenemos que tener como dice el apóstol Pablo, acercarnos confiadamente al trono de la gracia. Tenemos que tener el conocimiento y la autoridad para saber cómo realizar estas aperturas, porque legalmente la apertura la realizó Cristo en la cruz del Calvario. Todo lo que nos impida entrar, ascender en adoración a esos lugares celestiales, se necesita o se precisa una apertura espiritual. Pero nuestro lugar, que nos corresponde como hijo de Dios, es habitar donde está la presencia de Dios. Efesios capítulo 2, versículo 6. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Jesús realizó la apertura, nos dio acceso a estos lugares celestiales y nos hizo sentar con Él. Está hablando del gobierno, de cómo gobernar en el primer cielo desde el tercer cielo. Y para eso se necesitan aperturas espirituales. Es importante entender que para manejar ciertos códigos que Dios nos quiere entregar en nuestras manos, tenemos que tener una revelación, tenemos que tener una rema. Y que la rema no podemos recibirla
hasta que nuestras vidas espirituales estén en disposición de entenderla, aplicarla a nuestras vidas, para luego poder impartirla. Por eso dice Mateo capítulo 13, versículo 11. Él respondiendo les dijo: ¿por qué a vosotros os he dado a saber los misterios del reino de los cielos? Mas a ellos no les es dado. Vamos a entrar a manera de introducción en algo muy importante. Hemos hablado de que existe un primer cielo, un segundo cielo, un tercer cielo. Y hemos hablado de que necesitamos realizar apertura. Todo durante este curso lo estamos hablando. Para esto necesitamos manejar revelaciones. ¿Por qué no tenemos revelaciones? Porque hay algo que está impidiendo que nosotros tengamos las revelaciones que nos pertenece para poder realizar esta apertura y cómo entrar en las distintas dimensiones del cielo. Aquí Jesús le está hablando a los discípulos y está hablándole en parábola. Y los discípulos preguntan, le dicen: ¿por qué les hablas en parábola? Y él está diciendo: porque a ustedes os he dado a entender misterio. Misterio es secreto. Un secreto es algo que está oculto y que no está disponible para todo el mundo. Y Jesús le quiere dar los misterios y los secretos a aquellos que tienen la actitud y el corazón correcto para poder recibirlo y para poder manejar esa rema, esos misterios. Cuando hay misterio hablamos de códigos, hablamos de secreto. En Hebreos capítulo 5, versículos 13 y 14 dice: vamos a ver algunos de los obstáculos que pueden haber para recibir estos secretos. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido, es decir, revelaciones profundas, serias, de peso, es para los que han alcanzado madurez. Los que están espiritualmente maduros. La madurez no tiene que ver con las experiencias de la vida. Madurez viene de un término griego, teleios, que significa ir alcanzando perfección, ir perfeccionándose. Obviamente, cuando nosotros nos vamos perfeccionando es cuando nos vamos entrando en un estado de santificación en el alma, en tiempo presente, y vamos comprendiendo los misterios, los secretos del cielo y lo vamos aplicando a nuestras vidas. Amén. Por eso es importante, dice aquí, alcanzando madurez. Es importante saber en qué estado de madurez nos encontramos, y así sabremos las revelaciones que manejamos. Si ves que algunos manejan otras revelaciones que nosotros no manejamos, ellos vivieron sus experiencias en Dios, no experiencias de la vida, sino experiencias en Dios, alcanzaron madurez y fueron recibiendo misterio que a nosotros nos llegará en otro tiempo. Por eso vamos a ver que hay revelaciones que están retenidas en el cielo y que están vinculadas a nuestro crono, que serán soltadas en nuestro crono según nuestro estado de madurez. Nosotros manejamos la revelación según el estado de madurez para poder manejarla. Amén. Dice, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El nivel de revelación está marcado por tu nivel de madurez. Esto es una verdad. No es para que nos frustremos, para que digamos soy un inmaduro, no manejo muchos códigos, no manejo mucha revelación. Obviamente es para que reflexionemos y veamos, como vamos a ver ahora, algunos aspectos importantes para poder madurar, que nos hará destapar, ejercitar nuestras vidas y llegar a ese estado de madurez. Amén. El salmista, en un tiempo de exaltación a Dios, pudo contemplar tan de cerca a Dios que expresó, Salmo 139, versículo 6. Tal conocimiento es demasiado para mí. Maravilloso es para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Estaba teniendo tanta revelación que expresó que necesitaba tiempo para madurar y para poder entenderlo. Porque hablar de lo que no entendemos es un acto de inmadurez.
Y nosotros, para poder hablar, para poder impartir, para poder predicar, tenemos que entender lo que estamos hablando. Y cuando hablamos de entender, no hablamos de entenderlo cognitivamente, porque hemos estudiado, lo hemos comprendido. No. Hablamos de una experiencia en la intimidad donde la rema se hace realidad en nuestras vidas. Estaba teniendo el salmista tanta revelación que expresó que necesitaba tiempo. Hay revelaciones que te están esperando, pero que están esperando pues que maduremos. Y cuando nos espera que maduremos serán soltadas según el nivel de nuestra revelación. Los apóstoles también necesitaron madurar. Ellos aprendían de Jesús. Imagínate las experiencias que ellos tenían. Ellos veían a Jesús hacer milagros, predicar, todo lo que tiene el misterio que desplegaba e impartía Jesús en la tierra. Ellos estaban siendo testigos presentes, pero ellos lo disfrutaban más cuando en la intimidad podían hablar con ellos. Según Marcos capítulo 10, versículo 51, Jesús preguntaba a los enfermos para verificar si realmente querían ser salvos. Jesús siempre ofrecía primero la salvación, después le venía el milagro, porque a Jesús le interesaba más el estado espiritual de la persona que la sanidad, que el milagro. Y los apóstoles eran testigos de esto. En Lucas capítulo 13, versículo 13, ellos veían cómo Jesús sanaba a través de imposición de manos. Estaban aprendiendo las experiencias. En Mateo capítulo 8, versículo 13, veían a Jesús declarar al enfermo que conforme a su fe sería hecho. Ellos observaban a Jesús. Posiblemente al ver cómo Jesús obraba, me imagino que en su inmadurez ellos comenzaban a establecer reglas o procesos a seguir para poder realizar los milagros. Pues mira, como Jesús primero preguntaba si quería ser salvo, esto es lo primero, y escribían o lo establecían de alguna forma. Esto realmente debemos entender que no podemos establecer reglas humanas, que hay una rema, que hay una revelación, y que para poder madurar tenemos que ser guiados por el Espíritu. Por eso, cuando llegamos a Marcos 9, 38, 40, leemos: Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto que uno que en tu nombre echaba fuera demonios, pero él no nos sigue. Y se lo prohibimos, porque no nos seguía. Jesús le dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagro en mi nombre que luego pueda decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Aquí vemos claramente que aunque los discípulos estaban teniendo esas experiencias con Jesús, no estaban madurando. ¿Por qué? Posiblemente, es posible, una idea mía, que establecieron sus leyes, sus reglas de cómo ministrar, viendo cómo lo hacía Jesús, sin guiarse por el Espíritu Santo, y perdieron la identidad de lo que Jesús estaba haciendo realmente. Porque cuando vieron a uno que hacía milagro en el nombre de Jesús, pero que no le seguía, quisieron pararlo, sintieron la competitividad ministerial. Para poder entender los secretos y los misterios y poder realizar las aperturas, la competitividad ministerial tiene que morir de nuestras vidas. Nadie es más que nadie. Nosotros, si manejamos secretos a través de la adoración, no somos más que nadie. Tampoco somos menos que nadie. No podemos establecer quién tiene más por el número, quién tiene menos por lo que ha conseguido. Simplemente tenemos que ser adoradores, alcanzar madurez a través de la adoración, y manejaremos los misterios, manejaremos los secretos. Los apóstoles lo entendieron, tanto que en Hechos capítulo 19, versículo del 11 al 12 dice: y hacía milagros extraordinarios por mano de Pablo, de tal manera que aún llevaban a los enfermos los paños o delantales de su cuerpo, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. Así que llegaron a manejar tanto la autoridad que tenían a través de los secretos, los códigos que fueron impartidos en la intimidad, que no podían orar por toda la vez. Vieron como Jesús ponía las manos, oraban por los paños, oraban por la ropa,
y los enfermos sanaban. En Hechos 15:15 dice, tanto que sacaban los enfermos a las calles y los ponían en cama y lechos para que al pasar Pedro, a lo menos su sombra, cayese sobre alguno de ellos. La sombra de Pedro sanaba. Había una impartición tan poderosa que la sombra de Pedro sanaba. ¿Qué había producido este cambio? ¿Qué produjo este cambio entre el estado de inmadurez donde se sienten compitiendo ministerialmente con otras personas a impartir lo que reciben, los secretos que reciben? Simplemente la madurez. Si quieres manejar aperturas espirituales, tenemos que tener un carácter maduro. Si te sientes que necesitas madurar más, yo siento que necesito madurar más, a pesar de todos los años que lleve de ministerio y todas las experiencias que haya tenido. En la presencia de Dios siempre hay que madurar, necesitamos madurar. ¿Qué se necesita para madurar? Esto es sencillo. Tu carácter tiene que ser forjado en intimidad. Y para que tu carácter sea forjado en intimidad, tienes que desarrollar ciertos estilos de vida que deben de ser permanentes en nuestro corazón. Por enumerarte, el número 1 es amar a Dios por encima de todas las cosas. Te tiene que apasionar la persona de Dios. No puede haber una pasión por encima de la persona de Dios. Primera de Corintios 2:9. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Amén. Secretos para aquellos que tienen un corazón apasionado por Dios. Es que yo tengo, una vez una persona a mí me dijo, es que yo siento como que no estoy muy apasionado. Simplemente ora y pídele a Dios, apasioname más. Quiero que seas lo principal, la pasión principal en mi vida. Otra actitud importante es la humildad. En Job capítulo 42, versículos del 1 al 6 dice, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. ¿Quién es este que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba de lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Por tanto, me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Fíjate cómo hablaba. ¿Cómo dice Job que había cosas que él hablaba que no entendía? Y fíjate cómo se arrepiente de esa actitud. Eso es humildad. Te puedo asegurar que hablar de lo que no entendemos, lo que hablemos, suena vacío en el mundo espiritual. Simplemente si queremos hablar de lo que no entendemos, y cuando decimos entendemos es experimentar en la intimidad, dejar que la rema de Dios se impregne en tu corazón, eso suena hueco. Nos convertimos en una persona charlatana, y digo esto con mucho respeto. Para hablar, tienes que hablar lo que experimentas y tienes que hablar lo que vas entendiendo, porque tu madurez es la que se fusiona en tu carácter, en tu humildad, con ese secreto, y es lo que trae la impartición correcta. Y cuando hablemos tenemos que impartir. No podemos hablar sin impartir. Si hablamos sin impartir, hablamos y suena a hueco en el mundo espiritual. No desprendemos un sonido. Por lo tanto, amar a Dios te hará madurar. Ser humilde te hará madurar. Alguien una vez me dijo, yo estaba callado. Yo suelo estar callado en reuniones cuando salimos los hermanos. Suelo estar callado porque es algo de mi persona. Y una vez un hermano se metió conmigo y me dijo, a veces el necio cuando calla se hace pasar por sabio. Creo recordar que yo le dije, y en las muchas palabras sobreabunda la voz del necio. Pero
porque me tocó el corazón, me tocó los sentimientos. Le dije, ¿y por qué? Si yo siempre estoy callado. Pero hemos tenido experiencias donde en una reunión ha habido gente que han manipulado la reunión, monopolizado la reunión. Estamos tomando café y nada más que hablan ellos y ellos. Yo he tenido malas experiencias con personas que cuando se le ha quitado la palabra hemos hablado cualquiera, se han aburrido y han dicho, hermano, me voy, y se han acostado. Y si estábamos en un hotel, se han ido para su cama, para su habitación y se han acostado. Eso suena hueco, ¿no? La humildad correcta te hará hablar para traer una impartición correcta. Otra de las actitudes importantes es tener un corazón hambriento. Cuando un corazón está hambriento, es un corazón que apasionadamente quiere saber más de Dios, no para demostrárselo a los hombres, sino para disfrutar de su persona. Qué bonito eso, ¿eh? Por eso, en intimidad, es cuando más le preguntas a Dios y tienes las preguntas correctas. En intimidad, tienes las preguntas correctas. Dice Jeremías 33:3. Clama, es decir, pídeme con fuerza, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes. Grandes se refiere a cosas importantes, cosas de peso, y ocultas, inaccesibles, secretas, misterios, que tú no conoces. Job 42:1-6 dice, oye, te ruego, y yo hablaré, te interrogaré, te haré preguntas, solicitudes, indagaciones, investigaciones. Todo esto es lo que es hacer preguntas. Y dice, tú me enseñarás. Lo importante es entender que cuando más aprendemos y de quien más aprendemos es de Dios en la intimidad. Un corazón sin pregunta es un corazón que no tiene hambre. Cuando no le preguntamos cosas a Dios en la intimidad, nos falta tiempos de conversación íntima con Dios. Yo estudiando le preguntaba cosas que no entendía. Yo tenía gente a quien preguntarle, porque entiendo que habían hombres que sabían más que yo, el Francisco, el Pelele, el Correa, había cosas y yo les preguntaba porque saben más que yo. Pero cuando yo quería una explicación profunda en intimidad, lo hacía directamente con Dios y me venía la rema. ¿Creéis lo que me ha venido? Muchas remas. En intimidad sabemos qué preguntar. Fíjate que cuando Jesús está en la última cena, Jesús tiene una conversación con los discípulos y él declara que uno de los discípulos lo va a entregar. Hay un momento donde todo el mundo se quiere excusar, pero el amado es el único que puede hacer la pregunta correcta en intimidad. Y mientras todos se están preguntando, ¿seré yo? ¿Será aquel? ¿Será el otro? Donde un espíritu de acusación hacia sí mismo o hacia otro está tomando gobierno en la atmósfera, el amado Juan desbloquea ese espíritu de acusación en la atmósfera simplemente recostándose sobre el pecho de Jesús, escuchando sus latidos y preguntándole ¿quién es? La pregunta correcta. No estaba diciendo ¿seré yo? Pregunta incorrecta. Está diciendo ¿quién es? Que es la pregunta correcta. Otra actitud para seguir avanzando es la actitud de agradecimiento. Tenemos que ser agradecidos. En Salmo 100, versículo 4 dice, entrar por sus puertas con acción de gracias, por sus atrios con alabanza, alabadle, bendecid su nombre. Otra actitud importante es saber qué hablamos, qué confesamos. Agradecimiento, pero también qué declaramos con nuestra boca, declaraciones correctas. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tu palabra alumbra, hace entender a lo simple. Fíjate que la exposición de la palabra es lo que declaramos. Declarar lo que vivimos en intimidad, declarar la palabra escrita, declarar la palabra rema. Eso trae luz,
en una atmósfera de confusión. Cuando hablamos de una atmósfera de confusión, hablamos de una atmósfera de oscuridad. Cuando hablamos de declarar la palabra, como dice el Salmo 119, 130, que trae alumbramiento a la atmósfera de confusión. Por lo tanto, simplemente declarar la palabra correcta, recibida en el secreto, traerá luz, traerá entendimiento y traerá un rompimiento del caos y de la confusión. Por eso es importante que revelación es cuando Dios quita un velo. Sabemos que viene del término apocalipto, que quiere decir quitar el velo. Dios te quita un velo de tus ojos y te hace comprender un misterio. Si es Dios quien te ha hecho experimentar eso, quitarte el velo, jamás vas a presumir de lo que has recibido, del conocimiento que tienes. Jamás vas a presumir de los códigos que manejas. Jamás vas a competir con otros ministerios. Vas a entender que es una empresa muy grande extender y establecer el reino, que hay mucho que hacer, que hay mucho que predicar, que hay muchas almas que están sufriendo, y más que perder el tiempo en competir por quién sabe más, quién sabe menos, qué apóstol es mejor, qué apóstol es peor, o cuál es la mejor cobertura, es establecer el reino de Dios con los secretos que recibimos en la intimidad. Por eso, dicho esto, era importante decir esto, que tenemos que tener madurez, tenemos que tener agradecimiento, la humildad correcta, hambre de Dios, amar a Dios, enamorarnos de Dios. Con estas actitudes cultivadas en nuestro corazón se ejercitarán nuestros dones. Y si se ejercitan nuestros dones y tenemos estas actitudes como estilo de vida, estamos en disposición de realizar apertura. No se puede realizar apertura si no te enamoras de Dios, si Dios no te apasiona, si no tienes agradecimiento, si no tienes humildad, si no tienes declaraciones correctas con tu boca. No te examina lo que habla, examina a qué conversaciones te une, a qué conversaciones le das vida, porque eso desatará tu estado de madurez y por lo tanto secretos que están esperándote, retenidos en el cielo. Amén. Ahora vamos a hablar un poquito, antes de terminar, este capítulo lo dividimos en dos, por lo tanto vamos a ir terminando, hablando un poquito sobre la eternidad. Cuando decimos eternidad, hablamos sobre lugares celestiales. Si decimos lugares celestiales, decimos eternidad. Si decimos eternidad, decimos el cielo, simplemente. Te hago una pregunta. ¿Amas a Dios por encima de todo? ¿Tienes humildad suficiente para que Dios te amplíe la revelación de eternidad? ¿Tienes hambre de Dios? ¿Estás preparado? Vamos adelante. Siempre hemos definido eternidad como un presente continuo. Por lo tanto, hemos definido eternidad como el tiempo que mide donde Dios habita. Presente continuo. Hemos entendido que nuestra medida de tiempo es un cronos, continuo tistá, según un antes y un después, que marca el pasado, el presente y futuro. Y hemos entendido que eternidad es un presente continuo, donde un día es como 1000 años como un día. Pero vamos a mirar en la Escritura que eternidad es algo más, se nos amplía la revelación. Amén. Viene una mayor rema. Eternidad es algo más. En Génesis 1:1 dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y aquí hay algo muy bueno. Esto quizás lo hemos leído muchas veces, pero hay algo muy bueno. Porque la expresión en el principio nos muestra que Dios está en la eternidad. Fíjate bien que no dice en el principio, que no dice al principio, sino en el principio. Si dijera al principio, estaría hablando de un momento puntual donde comienza a ocurrir algo. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Un momento exacto, puntual, donde algo ocurre. El inicio o la creación de los cielos y la tierra. No, está diciendo en el principio. En el principio viene del origen en hebreo Bereshit. Y Bereshit tiene otra connotación a un momento exacto donde algo comienza, la creación comienza.
Bereshit, que está diciendo Dios está en Bereshit, Dios está en el principio, significa que es una dimensión anterior a lo creado. Cuando dice en el principio, en el Bereshit, está diciendo Dios está en una dimensión anterior a lo creado. Está diciendo que Dios habitaba, valga esta expresión, habita, obviamente, en una dimensión antes de que existiera lo que hoy está creado. ¿Qué es lo que hoy está creado? Pues hay una creación espiritual y hay una creación material. Dentro de la creación espiritual están la creación de los ángeles, arcángeles, querubines y serafines. No podemos ubicar en el tiempo porque si no nos metemos en el crono. ¿En qué momento se crea? ¿Quién se crea antes? ¿Quién se crea después? Yo creo que los ángeles fueron creados antes que la creación física, porque hay mucha evidencia bíblica, pero no nos cuadremos y lo queramos meter en el crono. Es la eternidad, es un presente continuo. Pero cuando dice en el principio, está hablando en una dimensión de eternidad donde no hay nada creado. En esa dimensión de eternidad, a mí me gusta llamarle la dimensión cero. Pero fíjate en esto. Dios me mostró en mis momentos de intimidad, reflexionando con todo esto, que ese en el Bereshit, en el principio, dimensión cero, es el verdadero lugar secreto. Ahí Dios comienza a pensar y todo lo que es producto de su mente, luego se produce en creatividad. Esto es muy bonito. Yo quiero que recibas la rema de esto. En ese Bereshit, en el principio, en esa dimensión previa a lo creado, todo lo que después, posteriormente se ve, es el producto de lo que Dios pensó. Y lo que me conmueve es que ahí estábamos nosotros. Dios nos pensó en esa dimensión cero. Vamos a hablar de la Biblia. Vamos un poquito a la Biblia para poder exponer bien todo esto con fundamento. Génesis 1, versículo 3, del 3 saltamos al 14 y del 14 saltamos al 15. Y dijo Dios, sea la luz. Y fue la luz. Versículo 14. Dijo luego Dios, haya lumbreras en la expansión de los cielos para separar el día de la noche y sirvan para señales para las estaciones, para días y para años, y sean por lumbreras en la expansión de los cielos para alumbrar sobre la tierra, y fue así. Fíjate que si no existía el crono, no existía la medida de tiempo, la medida temporal que nos rige ahora, no existían días, años, porque no hay pasado, presente y futuro, o meses, y por lo tanto no hay estaciones de invierno, otoño, verano, que lo va marcando el crono. Porque dice que hayan dos grandes lumbreras que sirvan de señales para las estaciones. Porque aquí la palabra estaciones tiene una connotación, según el original, es la palabra moedín. Y la palabra moedín significa temporadas. La medida de tiempo, eternidad, presente continuo, podemos decir que se rige, valga esta expresión, por ciclos, temporadas. Por eso cuando hemos dicho en el Bereshit, en el principio, es una dimensión o una temporada donde Dios existía completo en sí mismo, todavía no existía lo creado. A partir de ahí, Dios comienza a crear. Y a partir de ahí comienzan a aparecer distintas temporadas dentro del moedín de Dios. Amén. Vamos a verlo con la escritura. ¿Qué temporadas podemos identificar? ¿O qué? Me gusta más llamarlo dimensiones de la eternidad.
Para comprender bien esto y poder ampliarlo, haremos un repaso rápido mirando versículos que son muy importantes. Primera de Crónicas 16:36. Bendito sea Jehová, Dios de Israel, de eternidad a eternidad. ¿Cuántas eternidades hay? De eternidad a eternidad. Como está hablando como de un salto de una temporada a otra temporada. En Nehemías capítulo 9, versículo 5, y esto es lo que dijeron los levitas, Yeshua, Gadmiel, Baní, Hasabnías, Serebías, Obdías, Sebanías y Petaías. Dijeron los muchachos: levantaos y bendeciré a Jehová vuestro Dios desde la eternidad y hasta la eternidad. Nuevamente vemos que habla de distintas temporadas dentro de la dimensión, del lugar donde Dios habita y de la medida de tiempo donde Dios está. Dice: sea bendecido tu nombre glorioso que supera toda bendición y alabanza. Otro versículo más. Vamos a leer la versión Palabra de Dios para Todos. Salmos 41:13. Alaben al Señor, el Dios de Israel, que ha existido desde el principio de los siglos y que existió por toda la eternidad. Fíjate que cuando está hablando el principio de los siglos, se está refiriendo a este Bereshit, en el principio. Se está refiriendo a una dimensión donde todavía no existía nada de lo creado. Y está hablando de otras dimensiones, en este caso hablábamos de Moedín, de otras temporadas, otros ciclos, vamos a decir más correcto. Salmo 103:17, leemos la versión Biblia de las Américas, dice: mas la misericordia del Señor es desde la eternidad hasta la eternidad para los que le temen, y su justicia para los hijos de Dios. Daniel capítulo 2, versículo 20, Reina Valera actualizada. Daniel habló y dijo: sea bendito el nombre de Dios desde la eternidad y hasta la eternidad, porque suyos son la sabiduría y el poder. ¿Cuántas eternidades hay? Como vimos anteriormente, eternidad es más que la medida de tiempo, es más que un presente continuo, es un lugar dimensional donde Dios habita. Teniendo en cuenta todos estos versículos, y hay algunos más, que habla de distintas eternidades, diferentes eternidades, entendemos que son diferentes dimensiones o diferentes temporadas o diferentes ciclos, diferentes Moedín. Amén. Enumeremos las eternidades según la rema que yo recibí, lo entendí y lo he predicado muchas veces. Quizás me habéis escuchado predicarlo varias veces, pero esto es importante porque es importante saberlo para las aperturas. Amén. Cuando hablamos de la dimensión cero, hablamos del Bereshit. En esa dimensión Dios piensa, Dios decide crear. Cuando se produce algo que en teología se llama ex nihilo, es cuando lo que no existía de la nada de pronto aparece por la creación de Dios. Es decir, es el paso de la dimensión 0 a la dimensión 1. Vamos a meter la dimensión 1, pues la creación de los ángeles, arcángeles, querubines, serafines, la creación espiritual. No existía, de la nada Dios crea, ex nihilo. Pero Dios ha dado a luz de una dimensión, de alguna forma aparecer lo creado que estaba en la mente de Dios, se ha producido en ex nihilo, ya hay otra dimensión, es la dimensión 1. La dimensión 2 es cuando en el cielo aparece voluntad, una voluntad o voluntades contrarias a la voluntad de Dios. Porque cuando ellos fueron creados, ellos obedecían a Dios y lo hacían con agrado en su libre albedrío. Pero cuando Luzbel peca y se lleva una tercera parte de los ángeles caídos a través de sus contrataciones, esto hay una rema que recibí ahí muy, muy bonita, en otro momento lo hablaremos, aparecen distintas voluntades contrarias a la voluntad de Dios y hay una guerra en el cielo. Miguel, el arcángel, que es el que está encargado de
liderar la dimensión de la guerra, pues expulsa a Satanás y a todos esos ángeles, y es cuando lo echan a los lugares celestes. Aquí hay otra dimensión, o eternidad, otra eternidad. En la dimensión número 3 podemos decir que está la creación del hombre. En la creación del hombre hablamos de la creación física, cielos, tierra, el reino animal, el reino vegetal, el reino mineral y la creación del hombre. Y el pecado del hombre nuevamente marca una nueva temporada o una nueva eternidad. Por eso podemos enumerar 4 dimensiones llamando dimensión 0. Dimensión 0 es cuando Dios está en sí mismo completo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dimensión 1, la creación de todo lo espiritual. Dimensión 2, la creación, el pecado de Satanás y los ángeles caídos. Dimensión 3, podemos decir que es la creación de todo lo físico. El pecado del hombre lo podemos meter ahí, o incluso podemos decir que pertenece a la dimensión Cronos o al primer cielo, porque cuando el hombre peca es cuando se activa ese Cronos. Ten en cuenta que cuando recibimos redención a través de recibir a Cristo, la redención es en el Espíritu. En tiempo presente se lleva a cabo la redención en el alma, y hasta que Cristo no aparezca en la segunda venida, no será la redención en el cuerpo. Lo que manifiesta que tu cuerpo todavía está bajo las consecuencias del pecado es la medida de tiempo lineal, el crono. Por eso, aunque somos creyentes, somos hijos de Dios, maduramos, tenemos secretos, códigos, nosotros vamos enfermándonos, envejeciéndonos, se nos cae el pelo y todo ese tipo de cosas. Hasta que Cristo venga, cuando Cristo venga en la segunda venida, nuestro cuerpo será redimido y ahí será el fin, digamos, de este tipo de estaciones, moedines o ciclos, temporadas, eternidades. No sé si ves los ciclos, no ves si ves que los ciclos son temporadas y son dimensiones. No ves que si estamos en una dimensión, para poder pasar a otra, vamos a necesitar aperturas espirituales. Por eso es importante mirar, leer Mateo 6, del 9 al 10. Dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos. ¿Cómo dice? Los cielos. ¿Qué está hablando? Está hablando en plural, porque está hablando de distintas eternidades. Aquí ya no está hablando del primer cielo. Yo no entiendo como que está hablando de los lugares celestes donde habita Satanás. No. Está hablando de las distintas eternidades. Está hablando de las distintas temporadas. Dice, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo. Aquí está hablando de un cielo, plural. Está hablando de una eternidad. Dice, se haga tu voluntad en el cielo así como en la tierra. Está hablando de que la voluntad de Dios, sin sufrir las alteraciones de la eternidad, es decir, el pecado de Satanás, el pecado del hombre, la esencia de la voluntad de Dios la encontramos en el Bereshit, la encontramos en la dimensión 0. Eso es poderosísimo. Él está en todas las dimensiones, Él sigue siendo Dios. Las alteraciones de la eternidad no pueden cambiar lo que Él es, no altera, Él es inmutable. Sin embargo, su voluntad la encontramos en la dimensión 0. Las aperturas son necesarias para conocer la esencia de su voluntad inicial. Por eso, en la dimensión 3 puedes experimentar perdón y salvación. En la dimensión 2 podrás experimentar liberación de todas las fuerzas de las tinieblas. En la dimensión 1 se te abrirán los oídos espirituales y te adorarán y te unirás a la adoración de los ángeles. Pero en la dimensión 0 conocerás la voluntad del Padre y por lo tanto conocerás al Padre cantar.
Yo no sé si os hablé del término pericóresis. Pericóresis significa recirculación. El Padre en el Hijo en el Espíritu Santo están completos. Es, pues según el Shema de Deuteronomio 18, un solo Dios. Pero las tres personas son diferentes. Cuando hablamos de tres personas, hablamos de figuras antropomórficas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero cuando hablamos de la triunidad, primera persona, segunda persona y tercera persona, entendemos que son distintas personas, pero que es una sola esencia. Pericóresis nos amplía todo el secreto de la Trinidad. Y cuando nos habla de recirculación, también tiene otra connotación. La connotación es danza. Donde hay una danza, hay una música, hay una melodía, armonía y ritmo. Y donde hay una música, hay una canción. Entonces, en la dimensión cero, Dios, que comienza a pensar en todo lo creado, Él está completo en sí mismo, Él está creando por amor, Él está en medio de una atmósfera de adoración, porque el amor es la máxima expresión de la adoración. Él está creando por amor, Él está amando lo que hay en su mente y después en las distintas dimensiones está dándole expresión a lo que su amor ha pensado, ha amado en la intimidad y le ha dado a luz a través de lo creado. Así que descubrir el lugar secreto es descubrir esa única voluntad, es descubrir la atmósfera que había en la dimensión cero, es descubrir la canción o el sonido que sonaba en esa dimensión cero, y cuando nos creó, nos cantó en esa dimensión, porque primeramente nos pensó, nos amó, y como nos pensó y nos amó, esa atmósfera tenía un sonido, y ese sonido, lo vamos a ver en la segunda parte de este capítulo, ese sonido forma parte de nuestro diseño original. Amén. Voy a dejarlo hasta aquí. Creo que es un tema muy profundo, pero muy bonito, muy hermoso. Quiero que lo disfrutéis, que hagáis las preguntas de lo que no entendáis y que aparte de preguntar lo que no entendáis, le preguntéis al Espíritu Santo y que haya esa rema en intimidad. Amén. Desde aquí os pedimos disculpas por el retraso de esta semana. Ha habido problemas técnicos con el sonido. Esta clase ya estaba grabada la semana pasada, pero el sonido no estaba en condiciones. Disfrutar estos secretos, disfrutar estos misterios. Hacer preguntas, volver a preguntarme en privado si es necesario en el tablón de anuncios para que haya más, ¿cómo se dice? Compartir las inquietudes, las preguntas, todo lo que tengáis. Y desde aquí, que Dios os bendiga, un besito y hasta la semana que viene.